Buenos días con todos los presentes y, señor presidente, procedo a constatar el quórum. Asambleísta Alemán Mármol Mónica. Asambleísta Alemán Mármol Mónica. Presente. Presente. Asambleísta Andrade Muñoz Vilma. Asambleísta Andrade Muñoz Vilma. Se encuentra presente, no le podemos escuchar. Asambleísta Oquilla Ortega Raúl. Presente. Presente. Asambleísta Cadena Huertas Francisco Javier. Presente. Hola. Presente. Asambleísta García Pozo Diego. Ya, entonces tendrá eso. Asambleísta García Pozo Diego. Se encuentra presente también. Asambleísta Paredes Torres Washington. Presente. Presente. Asambleísta Zuquilanda Valdivieso Byron. Presente. Presente. Asambleísta Yaguana Echeverría Andrea. ¿Aló? Sí, Presente. Asambleísta Vilma, ya está registrada. Presente. Presente, sí. Asambleísta Andrade, Yaguana Echeverría Andrea. Presente. Presente. Asambleísta Yepes Martínez Héctor. Presente. Asambleísta Zambrano Alcibar Magda. Asambleísta Zambrano Alcibar Magda estuvo conectada hace unos minutos, pero nos informó que se encontraba en territorio y que tenía problemas con la conexión. Contamos con quórum, señor presidente, para dar inicio a la sesión. Muchas gracias y muy buenos días a todos los asambleístas de la comisión. Por favor, leamos la convocatoria. Sí, señor presidente, procedo a dar lectura al orden del día. Quito, 2 de julio de 2020, convocatoria. Por disposición del abogado Héctor Yepes Martínez, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, y de conformidad con lo previsto en el artículo 27, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 8, numerales 1 y 2 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, y en base a lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional, me permito convocar a las y los asambleístas integrantes de la comisión a la sesión ordinaria número 26 a desarrollarse el día viernes 3 de julio de 2020 a las 11 horas por medios telemáticos a través de la plataforma digital Zoom con el fin de tratar el siguiente orden del día. Primero, exposición del asambleísta Carlos Berman sobre el proyecto de ley orgánica para la provisión de servicios de telecomunicaciones, principalmente en los sectores rurales del país, que se encuentra en trámite en la comisión. Segundo, análisis sobre el incumplimiento de las transferencias de recursos económicos que por mandato constitucional y legal corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados y las devoluciones de los valores del impuesto al valor agregado deudados por el gobierno central en base a la resolución número 006-CGADCOT-2020 aprobada por la comisión el 18 de mayo de 2020. Se contará con la participación de los presidentes del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Hasta aquí el orden del día. Señor presidente, me permito informar que no existen solicitudes de modificación. Muchas gracias. Por favor, vamos al primer punto y confirmemos si está presente el asambleísta Carlos Berman. Sí, señor presidente, se encuentra presente el asambleísta Carlos Berman. Bienvenido, Carlos, a la comisión. Un gusto recibir al asambleísta Berman el día de hoy para que exponga sobre el proyecto de ley que ha presentado, un proyecto de ley además con una temática muy importante para los momentos que está viviendo el país. Por favor, demos lectura al punto e inmediatamente a dar paso a escuchar al ponente del proyecto. Primer punto del orden del día, exposición del asambleísta Carlos Berman sobre el proyecto de ley orgánica para la provisión de servicios de telecomunicaciones, principalmente en los sectores rurales del país, que se encuentra en trámite en la comisión. Gracias, señor presidente, señores miembros. Empiezo saludando al asambleísta Héctor Yepes, presidente de la comisión de GATS, a la doctora Vilma Andrade, vicepresidente, y a cada uno de los miembros de esta importante comisión que es fundamental para el desarrollo de las actividades, especialmente de los gobiernos autónomos descentralizados.
tuve también el honor y la suerte de ser mandatario y representante de los gobiernos autónomos y la gran importancia que la mayoría de ustedes también han sido miembros de gobiernos cantonales, gobiernos provinciales, por lo tanto creo que es menester poder contar con mucha experiencia en el manejo de esta índole. Primero quiero manifestar que este proyecto de ley orgánica para la provisión de servicios de telecomunicaciones, principalmente en los sectores rurales del país, que lo queremos ampliar especialmente para los sectores fronterizos. Nosotros presentamos este proyecto en el mes de octubre del año pasado. La unidad técnica le hizo ciertas recomendaciones y lo volvimos a presentar en el mes de noviembre. En el mes de diciembre fue aprobado y el Consejo de Administración Legislativa lo aprobó en enero de este año. La estructura de este proyecto lo conforman 10 artículos, de los cuales 7 artículos reforman a la Ley de Telecomunicaciones, 3 artículos reforman al COTAT y una disposición final. Quiero manifestar que nuestro afán, gracias a Dios, nuestros actos de la vida pública como privada, siempre hemos tratado de ser lo mayor transparente posible y siempre buscamos la unidad. Y creemos que hoy día que esta comisión con mucho criterio, con mucha capacidad y con mucho conocimiento está tratando una reforma al COTAT, nosotros creemos que es importante que sea parte, si así ustedes lo creen conveniente, de la reforma del COTAT y más aún en este momento que vive el mundo, que vive el Ecuador, en esta pandemia conocido como COVID-2019, creo que se hace fundamental. Y lo reitero, y perdónenme que hable en primera persona, nosotros no buscamos ningún protagonismo. Siendo parte del COTAT, no importa. Lo que interesa es el beneficio que buscamos. Quienes conocemos la realidad y hemos obrado de una manera horizontal, sabemos las circunstancias que viven las 24 provincias del Ecuador, incluido nuestra hermosa sector de Galápagos, creemos que es fundamental para el desarrollo. Este proyecto, más aún hoy día, que mediante este decreto de sección nos han obligado a estar totalmente en nuestros hogares. Hoy día que la educación virtual es fundamental para el desarrollo y hemos visto a lo largo y ancho del país la forma como nuestros sectores rurales y nuestros sectores fronterizos, a veces de una forma terrible, están bajo un árbol o buscando algún lugar geográfico que le permita tener acceso a una conectividad. Creo yo que cuando nos obligan a hacer teletrabajo y tenemos muchos problemas, mire que soy tan coherente con lo expresado, muchos compañeros asambleístas que representan inclusive algunas parroquias por su origen natural, tienen que salir a los centros poblados, a la cabecera cantonal, para tener conectividad, para poder acceder a las sesiones, porque en algunos casos no han tenido conectividad en pleno siglo XXI. Por lo tanto, nosotros buscamos bajar esa brecha de analfabetismo en el país, de buscar que seamos mucho más integradores, que nos podamos nosotros incorporar. La comunicación es componente fundamental del progreso y desarrollo de los pueblos. Hoy en día que se hace necesario, mire, no conocer la realidad, los famosos infocentros que tantos servicios han dado al sector rural, al sector fronterizo del Ecuador, que se quiere desbaratar esta infraestructura que sirve sin distingo de condición política ni ideología, que realmente ha sido una razón. Quienes han ostentado la representación cantonal y provincial saben lo que ha significado el trabajo de los infocentros. Entonces nosotros queremos aprovechar en el buen sentido de la palabra el tratamiento de esta ley para incorporarlo, para darle conectividad, para darle acceso a banda ancha, a internet, a todos los sectores y que mejora la administración pública, ya que permite acercar más a la ciudadanía, a las ciudades, para brindarle los servicios básicos, elementales, para el desarrollo de todas las actividades. Tenemos aprobado una ley de comercio que impulsa el comercio electrónico y creo que es una obligación natural nuestra de poder profundizar para que haya cobertura de voz, de datos, en todo lo que concierne a conectividad.
Para citar cifras, en el año 2018, en una población más o menos de alrededor de 16 millones de ecuatorianos, apenas 10 millones o un poco más de habitantes en el Ecuador eran usuarios de Internet, sea esto mediante el servicio de fijo o el servicio a través de la telefonía móvil. Pero lo más agravante era que a la cobertura parroquial y rural y fronterizo apenas era de un 16%. Entonces, no se compadece la realidad. Cuando hemos visto, perdóneme que me salga un poco en el tema, que hoy en día los soldados también de la patria fueron los agricultores, el sector agropecuario, que permitió dar esa soberanía alimentaria al país a través de la ruralidad. Creo que es importante dotarle de todas las circunstancias necesarias. Por eso creemos que este proyecto de ley es fundamental para todas las actividades productivas y las actividades educacionales. Un país que no apunta al desarrollo a través de la educación, no podemos seguir creyendo que podemos seguir en esa línea del sendero del desarrollo de todo el país. Vamos a entrar de lleno en la materia. Este proyecto de ley permite reformar varios artículos de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Hoy en día, los servicios de conectividad, de telecomunicaciones, radiodifusión, tenemos que nosotros suscribimos un contrato de adhesión y nosotros lo buscamos es que haya un contrato de servicios, ¿cierto? Donde el gran beneficiario sea el usuario. No tenemos que someternos a lo que hoy día nos ofrecen las operadoras de todo lo que significa conectividad, telefonía, televisión por cable, donde ellos nos ofrecen solamente alternativas y nosotros tenemos que adherirnos a cada una de esas alternativas. Queremos que el beneficio sea en doble vía, tanto para el usuario como el que da el servicio. Por eso nosotros apuntamos a buscar que haya un contrato que permita el beneficio, reitero, para ambas partes, con el fin de precautelar los intereses de quién, del consumidor, esencia de nuestra razón, y así ser posible tener mejores servicios y mejores acciones que nos permitan poder acceder a todas las ofertas que hay en el mercado. Nosotros estamos hablando de un segundo artículo que se sustituye al artículo 44 de la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones. Recordemos que hemos escuchado durante estos últimos años o a lo largo de gran parte de la historia de nuestra República, que hoy día se habla de concentración de frecuencia. Se habla que una empresa o propietario de manera particular es dueña de más de una frecuencia que nos permite el espectro radioeléctrico. Nosotros estamos planteando que no se permita bajo ningún concepto o motivo enajenarse, ceder, transferir o arrendarse la frecuencia que el Estado ecuatoriano le oferta a cualesquiera de estas sociedades, sean a través de una personería jurídica o a través de una persona natural. Es decir, hoy día el Arcotel permite ser el organismo que facilite a que una persona que tenga una concesión la pueda, en cualesquiera de estos ámbitos, transferirla. Por lo tanto, nosotros proponemos que no se pueda, que sea el usuario final el único que puede utilizar esa frecuencia, con lo cual creo que quedamos descartados que se presten para concentración o para utilizar, o sea un tercero el beneficiario de esta cesión que el Estado le ha dado. Por lo tanto, nosotros con este artículo 2 queremos sustituir el artículo 44 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Planteamos el artículo 3 que reforma al artículo 63 de la misma Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que es la regulación del techo tarifario. Hoy en día, si bien es cierto, los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán fijar sus tarifas siempre que no sobrepasen los techos.
Sí, en ese parámetro ellos pueden fijar hasta el techo respectivo. ¿Qué buscamos con esta ley que reforma el artículo 44? Indudablemente, que bajo ese mismo parámetro, pero previo consentimiento del Arcotel, puedan cambiar los regímenes tarifarios, respetando desde luego el techo. ¿Por qué? Porque habrá circunstancias en el país como la que estamos viviendo hoy en día, que por más que ellos prevean cambiar el régimen tarifario, teniéndose techo, lo puedan hacer, pero habiendo de por medio un organismo de control como es el Arcotel, digo, señores, no es posible en este momento variar, por más que le permita la ley ustedes fijar hasta este techo, en este momento no es posible, dado las condiciones que vive el país. Por lo tanto, creo yo que el Arcotel debe tener un sistema mucho más en función a sus características, que es el control que debe hacer. Por lo tanto, nosotros creemos que debe reemplazarse ese artículo. El artículo 3, perdón, el artículo 4, nosotros estamos hablando de que reforma el artículo 104 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que se refiere al uso y ocupación de bienes de dominio público. ¿Qué buscamos con eso? Primero, que se garantice mediante la fijación de plazos que los gobiernos autónomos descentralizados atiendan las respectivas solicitudes y requerimientos de uso y ocupación de bienes públicos con el fin de garantizar el tendido e instalación de redes que soporten servicios de telecomunicaciones. ¿Qué estamos planteando en la misma norma? Si bien es cierto, ellos tienen plazo de 30 días, y es más, a pesar que está en vigencia una ley, la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámite dentro de la Administración Pública, que está vigente desde octubre del 2018, que realmente se reafirme que los GATS tengan esa obligación, que en el plazo de 30 días puedan atender los requerimientos de la ocupación de bienes de dominio público que le están solicitando cualesquiera de las operadoras que brindan este servicio. También el artículo 5 le reforma el artículo 105 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Es un tema técnico que se llama servidumbre de paso o ubicación. Este es un término que hay que utilizarlo y que se ha prestado también para muchos malos entendidos en un momento dado. Esto lo que busca es ampliar y aclarar que dichas servidumbres o ocupaciones sean de total cumplimiento tanto en personas jurídicas como naturales, en personas públicas y privadas. Por eso hablamos de ampliar, porque antes decía solamente en personería jurídica y no se hablaba nada de entes públicos o privados. Nosotros hoy día queremos aclarar para darle una mayor claridad. Por eso hablamos que tanto a personería jurídica como a personas naturales se le permita, tanto a personas públicas como privadas, y que además se amplía todo tipo de bien inmueble a través de la radio base móvil o la prestación de servicios de telecomunicaciones que sean siempre y cuando calificados por el organismo que es el Arcotel. De tal manera que le den seguridad, se hable de una seguridad jurídica, se permita tener la claridad y se amplíe a tanto a las personas naturales jurídicas y también a las empresas públicas o privadas. El artículo 6 reforma el artículo 106. De alguna manera tiene concordancia el artículo 105 y el artículo 106. ¿Por qué? Se reforma de manera mandatoria para que las operadoras o quienes tengan la concesión radioeléctrica en el Ecuador puedan compartir las infraestructuras que tienen ellos y así haya una mejor competitividad que permita que más de un operador pueda atender a sectores y no sea un monopolio. Hemos sabido, conocemos, esto es un tema que se lo usa en todas partes del mundo y se da la facultad para que haya una mayor cobertura, para que el usuario tenga más de una posibilidad. Desde luego, todos estos acuerdos tienen que ser entre quienes tengan la concesión y bajo
la mirada del organismo de regulación y control que es el Arcotel. Pero ya en la ley se establece para que no haya, reitero, monopolio, sino que se permita tener al usuario, que es el gran beneficiario, más de una opción de poder canalizar y tener opción de elegir uno o otro servicio. De igual manera, también estamos planteando en el artículo 7 de este proyecto de ley que reforma el artículo 34, reitero, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el pago por concentración de mercado para promover competencia. Esto busca dos mecanismos, como lo había mencionado. Primero, transparentar la realidad. Hoy en día, según datos estadísticos, se habla que en el Ecuador hay alrededor de más o menos 16 millones de líneas móviles en el Ecuador, cuando en la realidad hemos sabido que hay mucho más de 20 millones. En algunos casos, las operadoras les interesa bajar el número y en otros casos les interesa subir el número de abonados. ¿Por qué? En función de cuando ellos están buscando el negociar o renegociar alguna frecuencia en algún sector, buscan también tener estos parámetros. Por lo tanto, estamos buscando que ahora se transparente toda la información para buscar una mayor recaudación para el Estado, ¿cierto? Y siempre será en beneficio del usuario. Entonces, hay unos cuadros que en el momento que estemos debatiendo la ley, lo podemos nosotros ampliar para tener una mayor cobertura. Y hemos dejado estos tres últimos artículos que son estrictamente reforman la ley del COTAT, que nos permite buscar, como fue la esencia también de esta ley, tener una mayor incidencia, una mayor cobertura en zonas rurales, en zonas fronterizas del Ecuador. Nosotros en el artículo 8 y 9 del proyecto de ley reforma el artículo 54 del COTAT, le da funciones a los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente a los gobiernos municipales, donde se incorpora dos incisos. Se incorpora una función a los GAT para que atiendan de manera priorizada a las empresas públicas y privadas que presten servicios de telecomunicaciones, energía eléctrica e Internet con el fin de brindar un servicio eficiente a la comunidad. Y un segundo inciso. Además, el Arcotel deberá mantener una lista de localidades priorizadas para que los distintos servicios de telecomunicación a fin que las operadoras prioricen el despliegue de red. Esto es importante hacerlo. De los datos que tenemos de manera oficial, los planes de expansión que presentan las operadoras casi siempre lo hacen, o mejor dicho, lo hacen siempre el último trimestre del año para que sean aprobados el Arcotel. Nosotros estamos planteando y aprovechando, reitero en el buen sentido de la palabra, este momento que vive el país, que necesitamos tener una mayor cobertura, ¿cierto? Y si así ustedes lo estiman conveniente, incorporarlo para el segundo y definitivo debate en la ley que estamos discutiendo de los GAT, sería ideal hacerlo de una manera inmediata para que las operadoras, de alguna manera, con la concurrencia, en este caso de los GAT, ¿quién mejor para un presidente de un gobierno parroquial? O los vocales. ¿Quién mejor que un alcalde o los concejales para conocer la realidad de su cantón? ¿Y quién mejor que un prefecto de una provincia como sus consejeros para conocer la realidad? Y voy a poner un ejemplo. A veces en los planes de expansión se habla que tenemos que pasar por una provincia para acceder a darle servicio a otra provincia. Pero tenemos que pasar por un cantón específico y por una parroquia. Y yo puedo decir, sí, en los planes de expansión vamos a darle el servicio a la parroquia tal, del cantón tal, de la provincia tal. Claro, pasamos por la cabecera cantonal dando aparentemente el servicio. Pero la realidad es otra. Esa cabecera, esa parroquia, su mayor concentración de población no queda en la cabecera parroquial, queda a veces en uno o otro sector de la comunidad donde está el 70 u 80% de la población. Pero para eso necesita desviarse 1, 2 o 3 kilómetros.
Entonces, ¿quién mejor para tener conocimiento de la realidad de esa parroquia que sus propias autoridades? Por eso tenemos que buscar el mecanismo que en esa priorización que lo hace el MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones, que hace el estudio, haya la concurrencia de los gobiernos autónomos descentralizados para poder dar sugerencias, sugerir y permita que sea una realidad esa expansión y esos servicios de conectividad a todos los sectores rurales y fronterizos del país. Además, como estamos señalando en esos dos incisos, sea para fortalecer estas actividades. Y un tercer artículo, que es el artículo 10, que reforma el artículo 55, donde le da competencias exclusivas al GAT municipal, se incluye una literal dentro de las competencias de los GAT que permite la facilitación y otorgamiento de los permisos correspondientes para la ubicación, tendido e instalación de las redes, repetidores y otros dispositivos que soporten servicios de telecomunicaciones en los lugares autorizados por la Arcotel. Esto, en síntesis, es este proyecto que, reitero, estamos prestos para mejorarlo con el criterio, con la experiencia, con el conocimiento de cada uno de ustedes. Y entendemos que va a haber también la posibilidad de los sectores y actores que tienen que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, como de los ministerios, del Ministerio Rector, en este caso el MINTEL, como el Arcotel, sean parte del desarrollo de esta propuesta, que, reitero, lo que buscamos es el bien común, el beneficio para estos sectores. Así que, en principio, muchas gracias, presidente, señores miembros de esta importante comisión, habernos permitido, y estamos prestos para cualquier inquietud que ustedes a bien crean conveniente. Gracias al asambleísta Carlos Bergman por la exposición. Consulto si tenemos alguna duda por parte de los legisladores, alguna pregunta. Aprovecho también para darle la bienvenida a Leandro Ayala, activista que nos acompaña el día de hoy como asambleísta por un día, y que también pues en cualquier momento a través del chat del grupo de Zoom puede pedir la palabra. Si no tenemos alguna duda, el asambleísta Bergman ha sido muy claro. Así que, Carlos, nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a continuar con el tratamiento de este proyecto y obviamente analizar si cabe incorporarlo al COTAC, que en lo personal, pues, yo concuerdo, puede ser la vía más expedita. Le doy la palabra al asambleísta por un día, Leandro Ayala. Leandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿sí me alcanzan a escuchar? Sí, le escuchamos. Mucho gusto con todos. Gracias, asambleísta Héctor Yepes. Y buenos días con todos los asambleístas. También gracias por la aportación del asambleísta Bergman. Exactamente, me suscribo totalmente a lo que está aportando, lo cual, en lo personal, como una frase que dice David Warlick, dice: necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. Algo pequeño que quisiera acotar que me gusta bastante de lo que estaba aportando el asambleísta es que es totalmente cierto. El Internet, que totalmente cada uno de los áreas no es totalmente abastecible. Sí, luego que bueno, realmente que llega a ver la productividad de las empresas mejora el 0.15% del PIB. También quisiera aportar que esto son 3 puntos importantes que están diciendo, que es el beneficio social, como primer punto, que es educación, la productividad de las empresas y la administración pública, ¿sí? Pero yo digo algo muy importante,
Las universidades están aportando en algunos estudiantes para que puedan tener el acceso a la educación, como las tablets, las computadoras y hasta algunos internet. Pero ¿de qué sirve, por ejemplo, que un estudiante del SPOL, una estatal o alguna universidad pública del Ecuador tenga algún apoyo de esa universidad con esos implementos si al final el internet no llega? No van a poder ser productivos. Sirve que el profesor, el trabajador que realice el trabajo y quiera rendir al 100% no va a poder producir como tal. Entonces, me gusta bastante esta idea del proyecto, como digo, me suscribo y apoyo totalmente el 100%, es más bien que puedan mejorar para aquellos sectores rurales el servicio de tecnología. Un punto aquí muy importante que estaba viendo en el artículo número, me permiten por favor, en el artículo que la Constitución de la República establece que el artículo 17, numerales 1 y 2, que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso a lo que tengan de forma limitada. Para concluir, algo que sí me interesa bastante es que más allá del PIB tenemos que darnos cuenta que lo que el asambleísta está diciendo es que esto es el futuro del Ecuador. Estamos viendo que todos los países están avanzando. El Banco Mundial, concluyo, está no tan solamente viendo los PIB de cada país, sino también el ICH, que es el índice de capital humano. Y nuestro país, siendo el Ecuador el número 1, bueno, no el número 1, perdón, está en el número 0.6 de Sudamérica de este índice de capital, en el cual no se mide tan solamente en el PIB, sino también en el índice de capital humano. ¿En qué consiste? En salud y educación. Si nosotros invertimos en esto, en aquellos estudiantes, trabajadores en esos sectores rurales, ese porcentaje mejorará totalmente a futuro en el Ecuador. No pensemos en el ahora, pensemos en el futuro. Y muchas gracias por la aportación. Muchas gracias, Leandro. Gracias además por acompañarnos el día de hoy. Por favor, tiene la palabra el asambleísta Byron Supilanda. Ok, ahora sí creo que me escuchan. Señor presidente, señores miembros de la comisión, personal técnico que nos asiste, delegados del AMNE, del CONAGOPAR, del CONGOPE, un saludo muy especial y fraterno y de bienvenida al asambleísta Carlos Berman. Y felicitar a Carlos Berman por esta iniciativa, este proyecto, que no es otra cosa que darle eficiencia a las telecomunicaciones en las áreas que siempre han sido marginadas. El incorporar a la ruralidad al desarrollo del país, en mejorar la educación de nuestros hijos, de nuestras familias que se encuentran en los sectores rurales del país. Yo siempre he sido una persona que creo en la descentralización de la administración pública, en donde las instituciones del Estado tienen que fortalecer su presencia en los sectores marginales, en este caso, que son los sectores rurales, y que ya conste como ley perfecto el servicio, la provisión de los sistemas de telecomunicaciones para que pueda fortalecer inclusive los infocentros que hace algunas semanas atrás estaban siendo amenazados con desaparecer por el asunto económico de parte del gobierno, que no tenía, digamos, el sustento para poder mantener. Y totalmente de acuerdo que incorporar todo este tipo de regulaciones al COTAD, en donde los municipios, en donde las juntas parroquiales y consejos provinciales, a través de las competencias concurrentes, puedan sumarse, digamos, a colaborar con la eficiencia de esta ley. Para terminar, reitero mi consideración y mi aprecio al asambleísta Berman. Tenga la plena seguridad que con la madurez que nos caracteriza quienes hacemos la comisión, le vamos a dar la importancia necesaria al proyecto y nuevamente felicitarlo y espero verlo muy pronto de nuevo para precisar y puntualizar conforme vayamos avanzando
en el tratamiento de esta propuesta. Gracias, presidente, y gracias, colegas asambleístas, por escucharme. Gracias, Byron. Tiene la palabra asambleísta Javier Cadena. Buenos días, presidente, compañeros, colegas asambleístas. No sé si me escuchan. Sí, se le escucha, asambleísta. Gracias. Gracias, presidente. Yo quisiera unirme a la felicitación y saludarle al compañero asambleísta Carlos Berman por este proyecto, que en este momento es muy importante para el desarrollo del país. No solo de la ruralidad, sino también del sector urbano, porque hoy por hoy nos damos cuenta de que en el sector urbano, en muchas ciudades del país, no alcanzan a tener la tecnología y nuestros estudiantes no pueden estudiar, más aún ahora con esta pandemia que estamos atravesando todos los ecuatorianos, y que lastimosamente no tiene todavía un final cercano. Yo creo que esto va todavía algunos meses más y será muy complejo para que nuestros estudiantes retomen presencialmente a las aulas. Yo quiero unirme al apoyo y pienso de que incluso en algunas reformas al COTAP debe de darse un tratamiento privilegiado y especial al tema de la conectividad. Ustedes conocían de que hace pocos meses atrás también la comisión reclamaba sobre los infocentros. Tenemos conocimiento que el contrato posiblemente está renovado hasta agosto y que pueden desaparecer. Pero yo sí quisiera, presidente y estimados legisladores, de que tengamos en cuenta muchas circunstancias que deben de ser consideradas por la comisión. Hace algunos años, creo que aproximadamente unos 5 años atrás, y que provocó la reforma del artículo 25 de la Ley de Telecomunicaciones, muchos municipios del país determinaron ordenanzas para cobrar por el uso de suelo y el espacio radioeléctrico a muchas operadoras de telecomunicaciones. Esto ha conllevado de que en ese momento se hicieron las ordenanzas, se cobraron algunos millones, porque créanme de que el Estado ecuatoriano no responde ante los gobiernos seccionales como debería responder. ¿Cuántos millones y millones que cobra el Estado ecuatoriano y que constitucionalmente lo establece por el servicio radioeléctrico? Pero no ha habido esa compensación a los gobiernos seccionales. Una empresa como Claro, Movistar, que muchas veces no contribuyen ni siquiera para un carro alegórico en las ciudades, en las provincias, y cuánta plata recaudan por el servicio que dan a los ciudadanos. En ese entonces se provocó, recuerdo, que incluso desde la Presidencia de la República la reforma a este artículo, porque daba la interpretación de que puedan cobrar, y como efectivamente hicieron municipios. Hoy por hoy, esos municipios están en problemas judiciales para la devolución de esos recursos. Yo quisiera de que, señor presidente, no sé si a la velocidad del caso que amerita, se pueda también, para tratar este tema muy importante y el proyecto de la compañera asambleísta Berman, que comparezcan haciéndose conocer sobre estas inquietudes y estas experiencias que tuvieron los gobiernos seccionales, especialmente, por ejemplo, el municipio de Manta, que tengo conocimiento en ese sentido, la provincia de Esmeraldas, el municipio de Esmeraldas, que tienen problemas por estos cobros. Y lo manifiesto esto también porque yo pienso de que se debe de reforzar, y como decía Byron Zuquilanda, como competencias concurrentes, el municipio debe de estar integrado. Hoy por hoy, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos de cortar ese monopolio de las grandes empresas de telecomunicaciones y que tienen la veña con CNT. ¿Qué es lo que está pasando en la ruralidad? Hay muchas empresas pequeñas, incluso locales, que a través de sus antenas están dando servicios a la ruralidad, pero tienen que anclarse a una empresa grande o al CNT para encarecer el servicio. Y yo creo que ahí debe de entrar el gobierno seccional como una competencia concurrente y como ordenador del suelo para establecer la prioridad. Porque al ciudadano, hoy por hoy, esto es como un servicio básico que se lo debe de dotar, pero está siendo inasequible el pagar 70, 80 dólares mensualmente, 30, 40 dólares en los sectores rurales, que es imposible de que una familia pueda pagar eso. Cuando existen estudios, y yo me he de permitir incluso, señor presidente,
hacer comparecer a algunos ingenieros en este tema cuando dicen de que existen estudios de que podrían brindar el sistema de telecomunicaciones y especialmente en el sector rural por 4 o 5 dólares, 6, 7, hasta 7 dólares mensuales. Eso deberíamos nosotros tratar de recoger todas estas inquietudes para que el ciudadano común, especialmente del campo, del sector rural, que hoy por hoy no tiene la conectividad, no puede acceder a la educación, el día de mañana le demos un bienestar, pero sin privilegiar a esos grandes monopolios, ni tampoco la corrupción que lastimosamente hoy se da en el país. Yo me permito decirle al compañero Carlos Berman que estoy preparando también un proyecto para que en el sector fronterizo se dé. Aspiro la próxima semana a presentar lo que vendría a completar el proyecto, alguna cosita de sugerencias también que se haré, le haré llegar en los próximos días, porque presentaré ya la próxima semana a la Asamblea Nacional y prestos a seguir empujando, porque lo que necesita el pueblo ecuatoriano es de que se den estos servicios, de que se dé la facilidad para hacer una plataforma digital que le permita a nuestros niños, a nuestros jóvenes estudiar, y a los mayores hacer sus actividades, hacer sus negocios, hacer sus emprendimientos y su mercado a través de las redes digitales. Una vez más, felicitaciones, compañero Carlos Berman, y a los compañeros decirles de que estábamos prestos para seguir apoyando eso, recomendando de que, señor presidente, estos temas, como le acabo de decir, de los problemas que se dieron más o menos hace unos 5 o 6 años, se les consulte tanto al AME, especialmente, y a los municipios de Manta y Esmeraldas, que tengo conocimiento de que existía conflictividad, para que nos hagan conocer esas experiencias y sobre sus recomendaciones para no cometer errores. Gracias, presidente. Muchas gracias, asambleísta Cadena. Tiene la palabra el asambleísta Raúl Auquilla. Muy buenos días todavía, señor presidente y compañeros de la comisión. Un saludo especial a un gran amigo desde hace muchísimos años, como es el asambleísta Carlos Berman, con quien hemos compartido muchísimas experiencias desde los gobiernos seccionales a nivel de gobierno intermedio provincial. Un saludo a Leandro Ayala, asambleísta por un día. Él va a sentir de que muchas de las cosas que se dicen en contra de los asambleístas no son ciertas, que sí contribuimos positivamente al desarrollo comunitario y al bienestar de la gente en este país. Y un ejemplo claro de esos es el proyecto de ley que está presentando el asambleísta Carlos Berman. Pues es necesario de que tengamos normas legales, un marco legal para implementar todas estas propuestas sin que estemos dependiendo de resoluciones o acuerdos ministeriales o resoluciones de algunas agencias, en fin, sino que tengan fuerza de ley. Y es de agradecerle a Carlos porque nos brinda justamente la oportunidad de, en un marco legal, pues oficializar el funcionamiento de los infocentros comunitarios. Un problema, como lo dijo el compañero Javier Cadena, que está latente, que es de actualidad. Y es por eso, señor presidente, que yo le solicito que este proyecto de ley, pues a nombre de la comisión, sea puesto en conocimiento en forma casi inmediata de quienes de alguna manera se han convertido en voceros de los infocentros comunitarios, como es el caso del señor Adrián Ibarra, quien se presentó inclusive dentro de nuestra comisión, para que conozcan este proyecto, lo analicen y puedan apoyar con ideas que tiendan a enmarcar ya pues el funcionamiento de los infocentros comunitarios. Esa es una petición puntual que se la hago, señor presidente, y por supuesto en el tratamiento ya del proyecto de ley que este momento se ha conocido, pues estaremos apoyando y estaremos buscando la manera de que salga, en primer lugar, lo más pronto y sobre todo que salga muy bien y que sea
del beneficio o que llegue a conseguir el beneficio comunitario que está buscando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, asambleísta Raúl Auquilla. Tiene la palabra Raúl Delgado, de la AME. Yo no sé si sobre este tema o sobre el siguiente punto. Hola, Héctor, un gusto poder saludarte a ti y a todos los asambleístas que esta mañana nos acompañan, los técnicos de AME, a Pablo también, que creo que está con esta mañana acompañándonos. Agradecerles siempre por la oportunidad que nos brindan de poder estar siempre pendientes de los problemas que tienen los municipios en el país. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de compartir con esta importante comisión, la cual presides tú, Héctor. Nosotros quisiéramos poder ver un camino en el cual podamos salir de la situación que estamos atravesando. Estimados asambleístas, muchos de los municipios estamos más de 4 meses ya sin pagos que no permiten salir con la planificación normal que tenemos nosotros los municipios en el país. En realidad es insostenible, ya muchos de los alcaldes no sabemos ya cómo enfrentar el tema, sobre todo laboral, no hay pagos para los trabajadores. En realidad nosotros hemos tenido que redireccionar la planificación que teníamos antes dentro de lo que requeríamos para sacar adelante nuestras ciudades a enfrentar la situación de esta pandemia a través de la adquisición de víveres, la compra de mascarillas, todo lo que se ha dado a lo largo de esta pandemia, como seguir desinfectando las ciudades, cumpliendo competencias, incluso en el cual no nos correspondía, y también el tema que ustedes pueden observar de la Contraloría, que se nos va encima porque estamos haciendo cosas que no nos corresponden. Y sin embargo, nosotros hemos intentado, estimados asambleístas, hacer que la Contraloría pueda sentarse con nosotros, hacer una planificación de cómo enfrentar toda esa situación que hemos atravesado en esta emergencia durante estos días. Encima de eso, nosotros... Perdón que te interrumpa, Raúl. Yo creo que entiendo si ya vamos a hablar del tema de las deudas. Quisiera más bien, y disculpa la interrupción, darle la palabra final a Carlos Bergman si tiene un comentario sobre el tema de su proyecto, para más bien entrar de lleno a tratar el siguiente punto y ahí sí, para no mezclar los temas y poder tratar y resolver sobre esta preocupación gravísima. Si me permites, para ordenar un poquito la intervención. Está bien, no estaba mucho en la intervención que estaban haciendo ustedes, quería solamente hacer esta intervención. Termino con 2 cositas, Héctor, y para poder escucharles a ustedes. Decirles solamente que adicional a la deuda que tenemos por la Ley de Equidad Territorial, que son $170 millones mensuales. Esto sumado a cerca de 300 millones que está en el IVA. Les están pendientes por la ley amazónica también algunos valores muy importantes, y también sumado a la competencia de patrimonio, todo suma 988 millones. Nos han transferido 83 millones. Eso es lo que ha hecho el ministerio en estos últimos días. El día de ayer hubo una marcha de los alcaldes. Estamos pidiendo el día 15, Héctor, y te quiero pedir específicamente que tú puedas acompañarnos el día 15
queremos hablar únicamente con el presidente de los ecuatorianos. Y allí sincerarnos a ver cómo vamos a enfrentar la situación que se nos viene, porque también están planteando en Guayaquil los alcaldes iniciar un proceso de una demanda constitucional para que nos entreguen los recursos. Nada más con eso, Héctor, agradecerte y poder escucharles a los señores asambleístas. Muchas gracias, Raúl, totalmente de acuerdo. Vamos inmediatamente ya a tratar ese punto. Le doy la palabra nuevamente a Carlos Bergman si desea acotar algo sobre el tema del proyecto y en base pues también a las observaciones y sobre todo felicitaciones realizadas, que me uno en felicitar esta iniciativa que es tan importante en materia de acceso a la tecnología que hoy es básica para el Ecuador. Sí, gracias, presidente, compañero legislador. Quiero agradecerle de manera personal a usted, presidente, a los asambleístas Bayro Suquilande, Javier Cadena y a Raúl Auquilla por las expresiones. Y lo que nos hacen es seguir comprometiendo a nuestro trabajo legislativo y nuestras actividades públicas y privadas, que lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida de una manera transparente. El compromiso, estamos prestos para todo lo que significa mejorar este proyecto de ley. Lo dejo en manos de ustedes para seguirlo perfeccionando. Si ustedes lo creen conveniente, incorporarlo en esta discusión de reforma al COTAT, creo que sería ideal por el momento, por lo que vive y que es necesario para poder ampliar la cobertura de todas las telecomunicaciones, toda la conectividad, el sector rural, cantonal y provincial. Concuerdo que a veces en la misma sectores de la ciudad no hay un buen servicio. Y solamente puntualizar algo, aprovechando la presencia de Raúl Delgado, presidente de AME, y de los representantes de los gobiernos parroquiales y provinciales. Ustedes recordarán que nosotros el 14 de abril de este año planteamos primero una resolución que fue aprobada con 104 votos, donde le planteamos al gobierno utilizar mecanismos propios de los sistemas financieros para solicitar un sobregiro al Banco Central y poder atender las necesidades de los gobiernos autónomos. Y ya lo señalábamos ahí para, inclusive como lo ha señalado Raúl Delgado, competencias que no son de ellos, como atender el tema salud, como atender el tema entrega de víveres a los habitantes de cada una de las jurisdicciones. Y también posteriormente el 15 de abril, cuando tuvo la comparecencia del ministro de Finanzas, a él le planteamos en el Pleno de la Asamblea Nacional, nosotros, que era la oportunidad para ponerse de acuerdo en orden con los pagos de cada uno de los gobiernos. Y lo hemos dicho, para tener una idea, alrededor de más o menos se necesitan como 300 millones para pagarle lo que establece la norma constitucional para todos los 3 niveles de gobierno mensualmente. Pero se prefirió pagar la deuda externa. No lo hemos dicho y por eso hemos firmado más de un juicio político en contra del ministro de Finanzas. Así que siempre estará el compromiso de trabajar por los sectores, y quién mejor que nosotros, que tuvimos el honor y la suerte de también estar al frente de gobiernos descentralizados, saber las necesidades y las realidades por lo que están más cercanos de las comunidades. Así que muchas gracias, compañeros legisladores, y estamos prestos para las veces que sea necesario acudir a esta comisión, y de igual manera los representantes de los 3 niveles de gobierno cuenten con nuestra participación, apoyo a los intereses suyos y de la ciudadanía en general. Muchas gracias al asambleísta Carlos Bergman. Por favor, vamos al siguiente punto de la sesión, señora secretaria. Sí, señor presidente. Segundo punto del orden del día. Análisis sobre el incumplimiento en las transferencias de recursos económicos que por mandato constitucional y legal corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados y las devoluciones de los valores al impuesto al valor agregado adeudados por el gobierno central en base a la resolución número 006-CGADCOT-2020 aprobada por la Comisión el 18 de mayo de 2020. Se contará con la participación de los presidentes del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador. Hasta aquí el segundo. Muchas gracias. Suspendo la sesión para instalarnos en comisión general y recibir, ya lo hemos escuchado, a Raúl Delgado, presidente de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, decirnos que la deuda del gobierno central con las ciudades del país es de 988 millones de dólares. Como gran cosa se anuncia esta semana que les pagan un valor que no llega ni a la 10ª parte
de esa deuda. Igual, Raúl, por favor, si quieres añadir algo en este punto, más que bienvenido. Y vamos a iniciar primero dándole la palabra a Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del CONGOPE, que representa a todas las provincias de nuestra nación. Bienvenido, Pablo, como siempre, un gusto escucharte. Y sí quiero solo resaltar algo. Tuvimos ya una sesión hace aproximadamente un mes con el ministro de Finanzas. Ante esta comisión hubo un compromiso con la presencia de ustedes. No hemos llamado hoy al ministro porque creo que ya para escuchar compromisos incumplidos estaría de más. Más bien queremos escuchar que nos digan si se ha cumplido o no el compromiso que aquí, frente a todos los presentes, se dio, y analizar qué acciones tomar al respecto. Prefecto, bienvenido, muchas gracias y lo escuchamos. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a las señoras asambleístas y señores asambleístas, miembros de la comisión de GATS. En realidad para nosotros, cuando participamos en la comparecencia del señor ministro, fue alentador el escuchar que de un desembolso que se realizaría en el mes de junio, había la disposición de asignar entre 150 y 200 millones de dólares. Cuando se escucha 200 millones de dólares, obviamente se escucha bonito y obviamente es mucho dinero, ¿no? Pero debemos entender, y el país obviamente debe conocer, que cuando decimos hemos transferido 130 millones de dólares a los GATS, la primera idea que tiene el ciudadano común y corriente, están forrados de plata los GATS, ¿no? Pero somos más de 800 juntas parroquiales, somos 221 municipios y somos 23 prefecturas. Es decir, una vez que esos 130 millones de dólares se distribuyeron, a la provincia de Imbabura le correspondió 1 millón del mes de marzo. Pues en el mes de marzo, más o menos, a Imbabura le corresponde un promedio mensual de 2.200.000 dólares para una población de 450.000 habitantes. Si nos entregaron a nosotros 1 millón de dólares, quiere decir que nos entregaron alrededor del 40% del mes de marzo. Entonces, nos deben el 60% de marzo, el 100% de abril, el 100% nos deben de mayo. Ya estamos corriendo junio, el 100% de junio. Más o menos, para que tengan ustedes una idea, mensualmente se requiere solamente para las prefecturas sobre los 67 millones de dólares. Eso quiere decir que son 180, son 200, más de 200 millones de dólares en 3 meses que le deben solo a la prefectura. Por eso es que sumado todo, de acuerdo a lo que decía Héctor, estamos casi bordeando los 1.000 millones de dólares. Cuando escuchamos 1.000 millones de dólares de deuda, presidente, señoras asambleístas, señores asambleístas, nosotros ya empezamos a imaginarnos que es una deuda impagable por parte del actual gobierno. Con seguridad, esta deuda heredará el próximo gobierno, que de aquí apenas en menos de un año tendrá que asumir obviamente ese mandato. Nosotros estamos conscientes que la deuda no es de hoy, como lo habíamos manifestado. Este problema empezó a darse a raíz de septiembre del 2015, ¿no? Hasta ahí, hasta agosto del 2015, todo iba bien. A raíz de septiembre empezó ya, obviamente, a demorarse los pagos a los gobiernos autónomos descentralizados porque arrancó, obviamente, la crisis. Pero al menos nosotros hemos pedido que se respete el dinero ajeno, y así lo dije el día que compareció el señor ministro Richard Martínez, que por lo menos desde esa fecha para acá no se ha respetado la plata ajena, es decir, la plata del pueblo de Imbabura, la plata del pueblo ecuatoriano de las 23 provincias
y de la provincia insular, del régimen especial de Galápagos. Plata que es nuestra, plata que nosotros, como adquirimos y contratamos bienes y servicios con el IVA, obviamente hacemos la declaración y esa plata sale de nuestras arcas. Y lo hacemos con gusto pensando en que pronto va a volver a las arcas de los gobiernos autónomos descentralizados esos recursos. Desgraciadamente, insisto, esa irresponsabilidad de tomarse plata ajena, ¿por qué no nos devuelven inmediatamente esos recursos que no son del gobierno nacional o del Estado central, son nuestros, son del pueblo de Imbabura en el caso nuestro y del pueblo ecuatoriano, obviamente de manera general? Mire, en esta última pandemia, en esta última emergencia, ¿quiénes han sido los que nos han alimentado? No son los que nos alimentan o los alimentamos nosotros al pueblo, los que vivimos alrededor de los parques principales de nuestras ciudades o los que vivimos alrededor del sector urbano o dentro del sector urbano. Quienes nos siguen permitiendo sobrevivir y con mucho esfuerzo, ellos yo creo que son otros de los héroes que en esta pandemia así tienen que ser identificados, nuestros pequeños, medianos y grandes agricultores. Nuestros emprendedores que mientras el resto estaba aislado, ellos salían obviamente a trabajar desde muy temprano, ¿no? Mientras nosotros nos cuidábamos, ellos no se cuidaban, seguían trabajando y hasta ahora siguen trabajando en sus pequeñas y medianas parcelas para abastecer de alimentos al pueblo ecuatoriano. Lo que menos hemos sufrido en esta pandemia hasta el momento es desabastecimiento. Tenemos todo. En Imbabura, en cada manzana, hablando de la parte urbana, en cada manzana hay 4, 5, 6 emprendimientos. Ahí encuentra frutas, encuentra verduras, encuentra granos, encuentra todo, todo, todo. Por lo tanto, sí es preocupante para nosotros que todo, y la vez anterior, ya 2015 y 2016, no nos dieron la plata para riego. 2 años que no pudimos cumplir con los planes operativos en lo que tiene que ver a riego. Al final se crearon los famosos FINGAD, que todavía deben un poco de plata en ese sentido. Ahora se repite la historia. Toda la plata del 2018 para riego, toda la plata del 2019 para riego, no nos han entregado. Hoy se ha creado otra vez el FINGAD 3, ¿no es cierto? Y esperemos que la situación se normalice para seguir entregando proyectos al Banco de Desarrollo. El Banco de Desarrollo le hace aparecer esa plata que es nuestra, del pueblo, ¿no? Le hace aparecer como un crédito no reembolsable. Solamente en este país se puede saber de esas figuras que con la plata suya le dan un préstamo y quieren hacer aparecer como que nos regalan. No nos regala nadie nada, ni estamos pidiendo que nadie nos regale nada. Lo único que pedimos es un ordenamiento en el manejo de las finanzas y que obviamente nos transfieran de manera oportuna. Ni siquiera estamos pidiendo más plata, ni siquiera estamos pidiendo recursos extra presupuestarios. Estamos diciendo, por favor, páguennos lo que a nosotros nos corresponde. Nosotros como prefecturas de Imbabura nos reunimos el día de ayer y la resolución fue, señores asambleístas, presidente, fue en el sentido de que al comité ejecutivo se sume el prefecto de la provincia de Manabí y el prefecto Leonardo Orlando y Johnny Terán, prefecto de la provincia de Los Ríos. En las próximas horas tendremos una reunión virtual, haremos el análisis y recomendaremos. Consideramos que lo más adecuado es hacer lo que ya hicieron otros gobiernos autónomos. En el caso de Guayaquil, la señora alcaldesa presentó un recurso de protección, ¿no es cierto?, una acción de protección, y al final se dijo en círculos políticos que eso fue necesario para que le transfieran $100 millones, lo cual entiendo que no es tan cierto. La compañera prefecta de Pichincha presentó nuevamente algo similar, ¿no? Una acción de protección esta tarde, a las 3 de la tarde, tiene una audiencia, entiendo que la aceptaron a trámite, no conocemos cuál va a ser el resultado de esa audiencia. Ojalá, insisto, entre
entidades del sector público también nos permitan presentar recursos de protección, porque también hay que entender que el Estado también se cubre, ¿no? Y se blinda, porque de lo que yo conozco, entre instituciones del Estado no nos podemos presentar recursos de protección. Eso habría obviamente que preguntar bien y aclarar. Sin embargo, de ser así, de ser loable, de ser factible, el que nosotros podamos presentarle un recurso de protección por el incumplimiento que se ha hecho ya tantas veces del análisis. Les hemos dicho a los compañeros prefectos y prefectas que nos faculten que hay dos caminos. El uno, que de manera individual cada prefectura presente su recurso. El otro es que nos entreguen, obviamente, esa potestad y le deleguen a la institución, al gobierno, digamos, al consorcio de gobiernos provinciales como institución para, en representación de los gobiernos provinciales del Ecuador, presentar un recurso de protección o una acción de protección ante el nivel, ante la Corte. Esperemos, insisto, que eso suceda. Sí estamos preocupados, sí estamos pendientes de ese pago. Ustedes han visto que han sido los municipios, las juntas parroquiales y los gobiernos provinciales los que han arrimado el hombro en esta lucha frente al COVID y que seguimos, obviamente. Desgraciadamente, en varios casos se allanaron instalaciones de las prefecturas de Imbabura con el argumento de investigar irregularidades. Hasta aquí han pasado tantos días y no hemos escuchado cuáles eran esas regularidades que han cometido las compañeras y compañeros. Puede haber errores administrativos, esa es la confianza que nosotros tenemos. Nosotros debemos confiar en la honorabilidad y defender la honorabilidad igualmente de nuestras compañeras prefectas y de nuestros compañeros prefectos. Pues si alguien ha cometido una irregularidad, tenga la seguridad que nosotros somos los primeros en respaldar, obviamente, a la función judicial para que se castigue cualquier anomalía. Pero al menos la forma como se está realizando, nosotros no la compartimos, porque el honor de las personas es un derecho que hay que defenderlo a toda costa. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, señores asambleístas de la comisión. Muchas gracias, prefecto. Vamos a escuchar también al director ejecutivo del CONAGOPARE que nos acompaña el día de hoy. Tuvimos una excusa de Gilda Rivera, la presidenta, que tuvo un problema técnico, pese a que pues obviamente hay total apoyo a llevar adelante estas iniciativas. Muy buenas tardes ya, lo escuchamos. Estimado Héctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos los asambleístas que esta tarde están reunidos en comisión para escuchar justamente lo que plantea Pablo, lo que plantea el señor presidente del AME. Yo creo que coincidimos en los temas, ¿no? En los problemas, en la problemática que atravesamos. Los gobiernos parroquiales somos 821. Al año tenemos un monto aproximado de 179 millones de dólares que debemos percibir. Y no somos la excepción del retraso de las asignaciones. Las juntas parroquiales, como los municipios y las prefecturas, también atravesamos la misma problemática. Y quizás nuestro problema es más grave aún, porque nosotros no dependemos de ningún otro recurso más que del recurso que viene desde el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, nosotros debemos indicar que hasta el momento recién se nos hizo una transferencia de 15 millones de dólares y como bien decía el señor prefecto, cualquiera puede decir 15 millones de dólares es un monto altísimo. No es así. Hay juntas parroquiales. Dividirlo eso para 821 juntas parroquiales. Estamos hablando de que hay juntas parroquiales que reciben 11 mil dólares, 10 mil dólares, 9 mil dólares. Quizás una que otra recibe un monto un poco mayor, ¿no? Esa asignación de recursos de 15 millones para 821 significa casi nada para los gobiernos parroquiales y sufrimos las mismas dolencias. Ya este rato ni pensar en que ese recurso nos va a servir para hacer proyectos, obras que estuvieron planteados. Apenas alcanza para solucionar el problema de pagos de los servidores, de los trabajadores, de los colaboradores de los gobiernos parroquiales. Sin embargo, no es solamente ese problema, ¿no? A nosotros igual nos adeudan del mes de abril, del mes de mayo, pero no solamente es ese problema, es decir, nos estarían adeudando aproximadamente 30 millones de esos 2 meses y el problema no solamente es ese, también hay deudas pendientes de la devolución del IVA, pero no termina el problema ahí.
Hay un proyecto con el Banco de Desarrollo, que es el fortalecimiento de gobiernos seccionales, y fundamentalmente para los gobiernos parroquiales estuvo destinado 52 millones de dólares, de los cuales ha sido entregado un porcentaje mínimo. Nos deben aproximadamente 38, 40 millones de dólares que no se están entregando a los gobiernos parroquiales. De estos recursos, como bien decía el presidente del Congope, de estos recursos llamados créditos no reembolsables, de estos recursos, no se nos ha entregado. Se suma a eso un problema más grave aún. ¿Qué es lo que está pasando con el MIES, con el Ministerio de Inclusión Económica? ¿Sí? Se han firmado sendos convenios con las juntas parroquiales para atender a la población vulnerable y no se están transfiriendo los recursos. Hay madres de familia que trabajan dentro de los establecimientos para atender a los adultos mayores y a otros programas del MIES en convenio con las juntas parroquiales. Lamentablemente hay muchas madres de familia y hemos visto ya plantones que se están haciendo en algunas provincias porque no están cobrando su sueldo, no han cobrado abril, mayo, y este mes menos lo van a hacer. Es decir, hay meses retrasados, 2, 3 meses, y pobres madres de familia atravesando las situaciones en las que nos encontramos, aún así están siendo desatendidas. El gobierno nos debe entonces fondos que por ley nos corresponde a los meses de abril, de mayo, nos debe recursos del Banco de Desarrollo, nos deben recursos de la devolución del IVA, y se suma también el tema del MINS. Yo sí quisiera escuchar esta mañana, esta tarde ya, ¿cuál es la propuesta de los asambleístas? ¿Cuál es la propuesta de la comisión? Porque claro, nos han escuchado, nos escuchan, y créanse, nos invitan a diferentes comisiones a presentar estas quejas, pero no tenemos respuesta alguna. ¿Cuál es la propuesta que tiene la comisión para defender estos derechos que por ley nos corresponde a las juntas parroquiales, a los gobiernos provinciales, a los municipios, y a través de estas instituciones le corresponde a la gente de la población rural fundamentalmente? Muchas gracias, estimado. Muchas gracias. Antes de ya hablar los legisladores, quisiera saber si el presidente de la AME quiere añadir algo, Raúl Delgado. Bueno, al parecer, no sé si estará conectado en este momento. En todo caso, si en algún momento quiere añadir algo al respecto, lo escuchamos. Yo quisiera, primero, ya cerramos en este punto las comisiones generales, pasamos al debate de los legisladores, quienes pidan la palabra a través del chat, por favor hacerlo. Yo quiero poner sobre la mesa algunos temas. Yo creo que en esta comisión, de manera muy objetiva, muy apolítica o apartidista, hemos recibido a las autoridades de los GATS y también del gobierno central. Hemos tratado de encontrar una solución pacífica a este problema que, como bien decía el prefecto Pablo Jurado, parte porque aquí se están llevando la plata ajena de las ciudades, de las provincias y de las parroquias rurales, porque eso es lo primero que hay que aclarar. Esto no es plata del prefecto Jurado ni del alcalde Raúl Delgado, esto no es plata de las autoridades, esto es plata de las familias, de los ciudadanos de cada provincia, cantón y parroquia de nuestro país. Y aquí el tema es sencillo: cuando todos pagamos impuestos, tanto debe ir al gobierno central y automáticamente tanto al gobierno municipal, provincial, parroquial, de manera automática. Y cuando eso no ocurre, lo que está pasando es un robo también, porque lo que está haciendo el gobierno central, llamemos las cosas como son, es quedarse con plata ajena, cosa que incluso podría terminar derivando en un tema penal, porque se está disponiendo de fondos públicos en contra de lo que ordena la ley. Ante eso, que creo ya está muy hablado, como diríamos en mi ciudad,
Yo creo que en esta comisión debemos tomar decisiones. Yo me permito plantear, y en aras también de lo que le escuchaba al prefecto Jurado, en primer lugar, yo creo que la unión hace la fuerza. Creo que deberíamos unirnos prefecturas, alcaldías y parroquias rurales con la comisión y el equipo técnico y todos los legisladores para presentar una demanda que hay que analizar cuál es la mejor vía. Puede ser, por ejemplo, una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional para exigir judicialmente que se cumpla con los pagos ordenados en la ley y en la Constitución, por supuesto, con prevención de responsabilidad para quien no lo haga, en este caso que es el ministro de Finanzas. Yo planteo esa posibilidad y más bien pues quisiera escuchar qué proponen, cuáles son los criterios de los legisladores de la comisión, pero creo que aquí todos vamos a coincidir que no podemos permitir que se siga burlando a las ciudades, a las provincias y a las parroquias de nuestra nación de esta forma y siga el gobierno apropiándose de plata ajena que no le pertenece en perjuicio de la gente, que siempre es la obra más cercana para la gente, para la familia, en su barrio, en su recinto, no es la del Estado central, es la del gobierno local. Y también rechazar que aquí se pretenda mostrar como gran dádiva, como gran favor, que luego de que le roban la plata a la ciudad, a la provincia, a la parroquia, lo robado se lo vuelven a prestar a través del Banco de Desarrollo. Mejor creo que todos coincidiremos aquí que el BEDE no preste ni un centavo, pero que cumplan. Es más, cerremos el BEDE si quieren, pero no le quiten ni un centavo a los municipios, provincias y parroquias del país. Creo que sería bastante mejor. En todo caso, es una sugerencia personal lo planteado. Tiene la palabra el asambleísta Diego García. Está activado su micrófono, asambleísta. Aló. Sí, le escuchamos. Sí, muchas gracias. Muy buenos días al señor presidente, a todos los compañeros, compañeras asambleístas, a todos quienes son parte del CONGOPE, de la CONAGOPARE, de AME, a todos los equipos de los compañeros asambleístas y de las mismas instituciones. Señor presidente, yo creo que esta ya es, ya no sé qué número de reunión es que tratamos este tema. Realmente creo que se debe de verificar las cifras, porque recuerdo con anterioridad que tuvimos una reunión conjunta con el señor ministro. Una cosa es el criterio frente al señor ministro y otra cosa es sin que esté el señor ministro. Aquí creo que se debe transparentar primero las cifras, las deudas que se tiene. Anteriormente, cuando tuvimos la reunión con el ministro, debía al AME cerca de $600 millones. Ahora sabemos, por lo que nos acaba de manifestar el señor presidente del AME, ya llega a más de $900 millones. También hay que transparentar, compañero presidente, de que en algunos gobiernos autónomos descentralizados, la devolución del IVA ya lo hizo el gobierno entregándole bonos del Estado. Entonces, todo eso hay que asumir una situación. No sacamos nada de aunar esfuerzos, de hacer acciones de protección y todo, si en forma individual algunas autoridades van y hacen lo que han hecho. O sea, esa es la realidad. No sabemos con exactitud los montos. El señor representante de la CONAGOPARE nos dice qué propuestas tenemos nosotros desde la comisión. Es al revés. ¿Qué propuestas tienen ustedes para nosotros asumir dentro del proceso de fiscalización, tomar en consideración en función de la información que ustedes nos den, pero que sea veraz? Que realmente nosotros podemos hacer un esfuerzo. Ustedes como principales de cada uno de los organismos también pueden hacer un esfuerzo. Pero ¿qué pasa si un señor alcalde, un señor prefecto o un señor presidente del gobierno parroquial va y negocia con bonos
Eso rompe absolutamente todas las acciones, todas las gestiones que podamos hacer desde la comisión y desde cada uno de los organismos como el CONGOPE, AME y CONAGOPARE. Por eso es importante que haya un solo criterio. Yo recuerdo la vez anterior y yo dije, y con toda, y debe constar en actas, le dije, alguien nos miente aquí. El señor presidente del AME nos decía una cosa, el señor secretario ejecutivo nos decía otra cosa y el ministro nos decía otra cosa. Entonces yo creo que, y exigimos al compañero Pablo Jurado, al compañero Raúl Delgado, al compañero de la CONAGOPARE, que se transparente las cifras. Porque una cosa es la deuda que se tiene, sí, dicen que es de hace 3 meses, de hace 4 meses, perfecto. También se dice cuál es el valor que se debe por la devolución del IVA. Es una cosa inaudita que, por ejemplo, el Banco del Estado no devuelva esos fondos que son de los gobiernos autónomos descentralizados y que se los quiera devolver con un crédito que no es reembolsable. O sea, realmente creo que eso nosotros hemos hablado muchísimo en la comisión y tratar de generar unas reformas para que esos valores del IVA se queden en los gobiernos autónomos descentralizados, porque ese dinero es de los gobiernos autónomos descentralizados. Lamentablemente hay muchas informaciones que no cuadran, que realmente quisiéramos saber con certeza qué es lo que está pasando. Si el gobierno, como dice Raúl Delgado, son 988 millones de dólares, pero se ha hecho una transferencia de 83 millones, sabemos que hay la deuda de 905 millones, pero no sabemos si es por las asignaciones, si es por la devolución del IVA o qué es, o es un monto global. Igual del CONGOPE tendríamos que definir cuál es la deuda por devolución del IVA, cuál es la deuda por asignaciones, igual por la CONAGOPARE, para asumir una acción conjunta. Si es que hay una transferencia por parte del gobierno, por parte del ministerio, a los gobiernos autónomos descentralizados, deberíamos canalizar también en la comisión para hacer acciones conjuntas, como lo está sugiriendo el presidente de la comisión, Héctor Yepes. Desde ahí yo creo que hay que decirnos cómo son, con cifras reales, para no estar difiriendo con las cifras que nos va a dar el ministerio. De esa manera, pues siempre estamos a las órdenes. Con la información de ustedes sabremos cómo plantear las cosas, cómo apoyarnos mutuamente. La comisión se llama de gobiernos autónomos descentralizados, y de esa manera pues lograr alguna acción conjunta para que ustedes logren tener los fondos y logren hacer la inversión que no solo ustedes como autoridades necesitan, sino que necesita el pueblo de cada una de las provincias, de los cantones y de las parroquias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, asambleísta Diego García. Y de acuerdo por mi lado, es importante tener la claridad para tomar cualquier acción exacta de las cifras, y es importante pues por parte de los representantes si nos pueden ayudar con la documentación, incluso que sustente aquello, para sobre eso analizar de manera seria y contundente acciones, porque ahí sí creo que todos vamos a coincidir que esto está más que hablado y debatido, lo único que queda es actuar. Le doy la palabra nuevamente al alcalde Raúl Delgado, presidente de la AME, para luego continuar con los legisladores. Muchas gracias, Héctor. Por las palabras últimas del señor asambleísta García, quiero decirle que nosotros sí tenemos bien claro cuáles son las deudas y de qué nos deben. Nos deben 542 millones exactamente por la ley de equidad territorial. Nos deben 300 millones por la devolución del IVA, que está pendiente, 18.9 millones por la competencia de patrimonio que tienen que entregarnos, 98 millones de dólares están pendientes por la ley amazónica que tienen que transferirlo. Todo esto supera los 900 millones de dólares. Nosotros hemos solicitado hoy nuevamente al presidente del Ecuador que queremos hablar directamente con el presidente, porque recordarán ustedes, hace días atrás habíamos hablado con el ministro de Finanzas, se comprometió aquí en esta mesa de la comisión de ustedes, transferirnos los recursos hasta mediados del mes de junio. Solamente nos han hecho una entrega
de 83 millones de dólares parcial del mes de abril, que tenemos claro que por la ley de equidad territorial nos deben de parte de abril, mayo, junio y julio. Normalmente nos deben transferir los primeros 5 días, ellos no hacen cuenta ya julio, pues sí, julio ya estamos en este mes en el cual debe ser transferido. Nos han hecho un recorte, de acuerdo al Ministerio de Finanzas, de 30 millones mensuales, eso significa 360 millones de dólares en el año. Creo que después de haber enfrentado esta pandemia con recursos que estamos haciendo competencias nuestras, incluidas de algunas prefecturas, nosotros estamos al frente de vías rurales, de desarrollo territorial, estamos asumiendo esas competencias y sin recursos, que nos recorten los recursos, que se retrasen 4 meses, pues para todos el gobierno nacional, cuando presenta una candidatura a la presidencia del Ecuador, asume que va a cumplir con responsabilidad sus competencias. El 355 dice con claridad que la función ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias o retener las transferencias a ningún nivel de gobierno. Es responsabilidad constitucional del presidente de los ecuatorianos buscar los mecanismos para entregarnos los recursos. Y en ese sentido, nosotros el día 15 estamos marchando a Quito o a Guayaquil, los 221 alcaldes del país, a pedirle al gobierno que nos sentemos en una mesa, Héctor, para que podamos buscar los mecanismos de sacarle en este momento al país adelante. Como decía Pablo, Jurado, más de 900 millones de dólares, imposible que lo pueda cubrir, pero debemos dar la cara, debemos dialogar, debemos buscar la forma de cómo sacarle al país adelante. Este momento los ecuatorianos, mucho más con esta pandemia, necesita que las autoridades trabajemos juntas. Por lo tanto, el gobierno tiene que dialogar con nosotros el día 15, porque caso contrario, el 16, nosotros los 2 municipios vamos a suspender ciertos servicios, que no podemos hacerlo porque no tenemos los recursos. En ese sentido, nosotros, Héctor, entendemos que tú como presidente de la comisión podrías sumarte a esta iniciativa del día 15, que seas parte de esto, porque a ustedes como asambleístas les corresponde fiscalizar todos los niveles de gobierno central. Por lo tanto, aquí hay un incumplimiento de la Constitución por parte del gobierno nacional, en la cual ustedes como asambleístas tienen que pedir también una pregunta, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no se está cubriendo? Miren, militares, policías, médicos, profesores, todas las funciones de los ministerios no están con deuda de 4 meses. Somos los gobiernos locales a quienes nos han castigado, siendo quienes nosotros hemos hecho la mayor inversión en esta pandemia. Si usted revisa el sistema de contratación pública, la mayor inversión que se ha realizado en esta pandemia hemos sido los gobiernos locales. Compra de víveres, compra de todos los artículos que ustedes conocen para poder conservar las ciudades en tema preventivo contra el coronavirus, y lo vamos a tener que seguir haciendo. Y para eso se requieren los recursos. Lo que estamos pidiendo es que nos entregue los recursos que constitucionalmente nos corresponde entregar el gobierno nacional. Nosotros hemos cumplido con cabalidad nuestras 14 competencias. No hemos dejado de dar agua, no hemos dejado de hacer la recolección de desechos sólidos, no hemos dejado de enfrentar los problemas de los mercados, en el transporte. Todos los días tenemos que estar a través de los COEs cantonales al frente de fiestas clandestinas, de eventos que están haciendo masivamente la ciudadanía, y nosotros tenemos que estar al frente tratando de precautelar que estas acciones no se den, porque dentro de ello está la vida de los ecuatorianos, es la que más queremos cuidar nosotros y lo hemos venido haciendo esta pandemia. No servirá de nada las mejores obras si los ecuatorianos pierden su vida. Y yo creo que en este momento lo más importante es enfrentar la situación de poder precautelar la vida de muchos ecuatorianos. Estamos ya sin bóvedas en los cementerios, en muchas de las ciudades. Todo eso tenemos que volver a replanificar y necesitamos los recursos. Decirles que ese recorte del 15% que nos están haciendo significa que muchos de los municipios que hemos adquirido compromisos al inicio de año con créditos a través del Banco de Desarrollo no lo vamos a poder cubrir. Somos dependientes de esos recursos. Y peor aún, pensar en hacer otro tipo de compromiso de endeudamiento si sabemos que no vamos a tener estos recursos. Son 360 millones que se está recortando al presupuesto de los municipios
y eso va a ser lapidario para muchos municipios del país. Muchas gracias, Héctor. Espero que te puedas sumar el día 15, que tú puedas dirigir también una carta hoy al presidente pidiendo que dentro de este diálogo que queremos tener los municipios con el gobierno, estés tú presente como presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Gracias, Raúl, por supuesto, y todos en la comisión creo que vamos a coincidir en que quien de la comisión desee estar presente, pues así lo podamos exigir para defender los recursos de los gobiernos locales y desde ya absoluto apoyo a la movilización de los alcaldes a lo largo del país, a la movilización que se dio el día de ayer, justamente mi ciudad, en Guayaquil, y a exigir soluciones aquí, insisto. Creo que nadie quiere más anuncios, lo que queremos son soluciones concretas. Tiene la palabra la asambleísta Mónica Alemán en orden, y luego de ello también lo volvemos a escuchar al prefecto Pablo Jurado. Asambleísta Mónica Alemán. Ya, ahí estoy. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas asambleístas y también a los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta sesión. Presidente, la verdad, sorprendida nuevamente porque este tema de la convocatoria ya ha sido reiterativo y desde luego es porque nos causa mucha preocupación las cosas que se están dando respecto a los gobiernos autónomos descentralizados. A los 221 municipios les lanzan la responsabilidad de hacerse cargo de la semaforización y sin embargo los recursos nada. El pasado 28 de mayo estuvo aquí el ministro de Finanzas, pasado 29 de mayo estuvo compareciendo a esta comisión el ministro de Finanzas y trajo una información y dijo que a corte 28 de mayo pues todo estaba muy bien y de hecho nos mostró la información y claro, y asumió un compromiso de que máximo hasta el 21 de junio se iba a dar alrededor de 150 millones a 200 a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero hasta la fecha que mencionó, según él, estaba todo de acuerdo. Yo ahora sí algo he sentido la voz de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, porque coincido con lo que dijo la asambleísta García en aquel entonces frente al ministro, pues otra fue la situación. Incluso se dijo que todo estaba bien, que se reunían y que coordinaban. Pero ahora igual seguimos con una deuda. Veo acciones realmente y felicito las acciones que ha tomado como AME, su presidencia también, a través de su presidencia y desde luego acompañado por todos los alcaldes. Ya de pronunciarse vía pública, vía rueda de prensa, ya pues están sacando la noticia a la luz. Creo, presidente, además que informarles a los compañeros y también el señor Lucero, que hace un momento también mencionó algunas cosas de que hacemos nosotros como comisión. Nosotros hemos asumido con mucha responsabilidad el rol fiscalizador que tenemos acá en la Asamblea Nacional. Y tal es así que hemos tenido, bien lo dijo usted, presidente, una amplia delegación aquí, comparecencias tanto de un sector como del otro sector. Pero también es cierto, presidente, que nosotros el mismo día solicitamos y yo envié a la Secretaría de la Comisión también las inquietudes por escrito, como ofrecía hacerlo al ministro de Finanzas, pero hasta ahora no me ha respondido tampoco el ministro. Entonces, yo creo, incluso, señores de AME, no sé qué tan acertado sea conversar con el señor presidente, porque tiene al igual poderes que el ministro de Finanzas tiene al igual poderes que el presidente de la República. Entonces, el presidente únicamente dirá que está dialogando con los gobiernos municipales y de acciones absolutamente nada, porque así ha sido la retórica de todo el tiempo de gobierno. Más bien yo les invito a todos ustedes a que se unan, y ayer lo mencioné también, e hice también mi voz y elevé mi voz de protesta en el Pleno de la Asamblea Nacional, el momento que se discutía el veto presidencial a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas respecto
a lo que están irrumpiendo también la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. En este sentido, pues yo les invité a todos los niveles de gobierno que suman también y que eleven su voz de protesta para la entrega de la asignación de recursos que por ley les corresponde. Creo que esas acciones pesarán mucho más que un diálogo, porque diálogos ya se ha pasado todo el gobierno y no hemos visto resultados. Colegas asambleístas, además, yo sí quiero mencionarles algunas de las acciones que están acá quedadas en la Asamblea Nacional. Hay 5 pedidos de juicio político para el señor Richard Martínez, ministro de Finanzas. Y hasta ahora el Consejo de Administración Legislativa no ha dado paso a ninguno de los 5. Esta es una clara vulneración de los derechos de los gobiernos autónomos descentralizados y a través de la vulneración de derechos de los gobiernos autónomos descentralizados a la ciudadanía, pues que está también siendo afectada por la asignación de recursos. Se encuentran muchos servidores públicos municipales sin pago de sus salarios. ¿Pero por qué? Porque no tienen con qué pagarlos. Ahora, en este caso también se puede ver una posible afectación a la ciudadanía el momento que también ya los gobiernos municipales asuman en su rol de protesta, pues el cerrar los servicios que haya anunciado el presidente debe dar alguna respuesta. En este sentido, colegas asambleístas, creo que es importante, y aquí no lo digo de manera de hecho partidista, sino más bien hemos sido todos testigos de escuchar todo lo que está sucediendo en los gobiernos autónomos descentralizados, todo el incumplimiento con las funciones que le corresponden al ministro de Finanzas, y creo que es necesario también que le demos la voz nosotros a solicitar al Consejo de Administración Legislativa que califique esos procesos de juicio político al ministro Martínez. Presidente, quiero además solicitarle también, hemos tenido en la exposición del señor jurado, ya que se ha conformado ayer un comité, me gustaría sí, presidente, que se pueda convocar, no sé, ojalá fuera para el día lunes mismo, una reunión a todo el comité ejecutivo de CONGOPE, además de que aquí mencionó también Leonardo Orlando, Johnny Terán, y también pido de manera personal a que se invite a la prefecta de la provincia de Pichincha, quien ya también interpuso en primer lugar, y fue una de las acciones que se emprendió, pues que puso ya una acción de protección por 45.4 millones de dólares que se le adeudan de 4 meses al gobierno provincial. Tengo conocimiento que calificaron esta acción por 11.900 mil millones de dólares. No fue calificado por todo, pero sin embargo es importante escuchar, y yo creo que es importante escuchar la voz de otros gobiernos provinciales también, no únicamente de sus representantes. En este caso, al estar aquí el señor Leonardo Orlando de Manabí, Johnny Terán de los Ríos, Paola Pavón de Pichincha, también ojalá se pudiera invitar al prefecto de la SUAR, y si alguna, también prefectura del Guayas. Creo, presidente, que es importante ampliar esta comisión, escuchar a los gobiernos provinciales, porque la verdad yo estoy muy clara en lo que sucede en los gobiernos municipales, que acá han venido todas las regionales y han sido claros y frontales con el ministro de Finanzas. Eso nada más, presidente. Gracias. Muchas gracias, de acuerdo, así lo haremos, convocaremos el lunes a las autoridades requeridas, porque insisto, aquí yo creo que hay que analizar acciones concretas, y tomo lo que acaba de decir asambleísta Mónica Alemán como una moción presentada de exigir, si me ratifica que efectivamente es así, que perfecto, de exigir, y estoy de acuerdo, que el CAL de paso, como debe ser, más allá de incluso adelantar si tiene o no tiene razón una solicitud de juicio político, evidentemente hay que calificarla y hay que darle trámite. Yo estoy de acuerdo en eso, y con la moción presentada, pues se abre también a debate para poder incorporar cualquier tema. Desde ya yo le pido incluir en esa moción el respaldo a la movilización de los alcaldes en todo el Ecuador para exigir el pago de las deudas. Y yo creo que más que hablar de deudas,
Porque deuda es cuando alguien me ha dado algo y yo no se lo devuelvo. Aquí el problema es que le están robando a los gobiernos locales. Más que deuda, aquí el problema es que se quedan con plata ajena. Lo escuchamos, tiene la palabra el prefecto Pablo Jurado. Muchas gracias por habilitar el micrófono. Bueno, en los mismos términos de respeto, pero de firmeza, me referí esta mañana sobre las deudas que están pendientes con las prefecturas del Ecuador. Un saludo para Diego, nuestro paisano, igualmente, y para todas las asambleístas, para Vilma de la misma manera, para doña Mónica y todos. Un abrazo. Mire, nunca el prefecto de Imbabura se saldrá de casillas y para faltar el respeto a ninguna autoridad. Siempre lo haremos con firmeza, con mucha altura, y creo que eso es lo más adecuado. Y así lo ha recibido el ministro y entiendo la gente del gobierno. Desde el CONGOPE tenemos identidad política diferente, hay prefectas, prefectos de diferentes tendencias ideológicas, pero todos nos movemos en base a un solo fin, que es el de fortalecer la imagen y la representatividad institucional del consorcio de gobiernos provinciales del Ecuador. Sí, cuando yo intervine hace un momento, hice referencia a que la compañera Paola Pavón, de la información que nos dio ayer, hoy tiene una audiencia en horas de la tarde. Y nosotros vamos a esperar también, asambleísta Mónica, a ver qué tratamiento, cómo le tratan a Pichincha, porque si bien es cierto fue calificada a trámite, pero vamos a ver cuál es el resultado, obviamente, de esa acción, porque va a depender mucho de eso. Va a depender de cuál sea la respuesta o qué se consiga con una acción legal de ese tipo. Porque caso contrario, vamos a llegar a lo mismo que la asambleísta Mónica decía. Ya hemos conversado, hemos tenido reuniones y al final no hemos obtenido mayores resultados. Cuando Diego hacía referencia a cuánta misma es la deuda, sí, es casi similar. Aunque ahí, por ejemplo, Raúl no ha hecho referencia. Nosotros como prefecturas de Imbabura, como prefecturas, somos accionistas de las empresas eléctricas y varios de los prefectos saben. Somos como 14 prefecturas que tenemos acciones en las empresas eléctricas. Y ustedes conocen que el tiempo para que nos compren esas acciones incluso ya se venció. Por lo tanto, por compra de acciones de las empresas eléctricas son como 70 millones de dólares. Hemos dado nosotros algunas alternativas. En el caso de la prefectura de Imbabura, está casi alrededor de 3 millones de dólares. Hemos dado alternativas, sugerencias para que se genere un crédito ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y esos recursos se entreguen, obviamente, a las prefecturas, es decir, a los dueños de esas acciones en representación de la comunidad. Es de la deuda del IVA. Incluso nosotros, Diego, presidente y compañeras de asambleístas y señores asambleístas, nosotros este rato lo que venimos exigiendo es, sí, sabemos que no tienen plata, sabemos que hay deudas, pero al menos que las transferencias por equidad territorial se encuentren al día. No estaríamos nosotros presionando tanto este rato, ¿no? Hay compañeros prefectos que ya no, en el mes de mayo pagaron solamente un porcentaje de remuneraciones, porque obviamente no están sin los recursos económicos. Y lo que nosotros al menos, insisto, quisiéramos es que se pongan al día en las transferencias de equidad territorial. Es decir, que nos paguen todo marzo, que nos paguen todo abril, que nos paguen todo mayo, que nos paguen todo junio. Mire, lo otro que está en el FINGAD, nosotros vamos a seguir presentando proyectos, llámenle créditos no reembolsables, como quieran bautizar. Ya. Si estamos conscientes que el país no tiene plata, si estamos conscientes que todo se remató también con la pandemia, porque muchos de nosotros no hemos tenido la plata para pagar los impuestos, es decir, el ingreso permanente del gobierno bajó, el ingreso no permanente del gobierno bajó.
De eso dependemos nosotros, cierto es. Las juntas parroquiales y las prefecturas no tenemos fondos propios. Por eso es que también hemos recomendado que también en las reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, también desde la Asamblea, no se deje una discrecionalidad ni se deje una reacción o decisión voluntaria de ninguna autoridad, sino más bien que la ley sea tácita y sea mucho más imperativa. Que la ley nos diga si tenemos que cobrar contribución especial de mejoras, también las prefecturas que nos digan que tenemos que cobrar, pero que no nos dejen y nos digan podrán. Entonces ninguno de nosotros, al menos con el temor de tener costos políticos, va a tomar esas decisiones. Y en eso sí hemos sido exigentes desde nuestra parte para que desde el espacio legislativo las leyes se hagan con mucho más claridad y no dejen esa discrecionalidad a la autoridad que obviamente es política y a veces por el temor al costo político no se toman decisiones que deben responsablemente tomarse. Nuevamente, muchas gracias, señores asambleístas. Lo que dice Raúl, nosotros hablamos también y analizamos de qué posibilidad hay que los 23 prefectos también vayamos a Quito a la marcha o a la manifestación que está diciendo Raúl de los 221 alcaldes. Pero como que el momento, como que el humor de la gente no es el adecuado para ver 221 alcaldes caminando, 23 prefectos caminando, 820 presidentes de juntas parroquiales caminando, que estaríamos más de 1000 personas caminando, cuando yo soy el vicepresidente del COE provincial, cuando los alcaldes son presidentes de los COE cantonales y le estamos recomendando a la gente que por favor mantengan distanciamiento y que por favor no generen aglomeraciones. Es decir, en vez de hacer un bien, ¿no es cierto?, podríamos generar un malestar y el efecto sería contrario y el efecto negativo. Si estamos de acuerdo en buscar un espacio para hablar con el señor presidente de la República y si estamos de acuerdo en hacer uso de la facultad jurídica que nos permiten nuestras leyes para vía judicial o vía legal reclamar lo que le corresponde a cada uno de los pueblos de nuestras provincias. Solamente eso, señoras asambleístas, señores asambleístas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, de acuerdo, prefecto. Yo creo que aquí todos, más allá de las distintas tendencias políticas, estamos en la misma línea y así debe ser, que es exigir que se pague. Sabemos que hay dificultad económica, pero por lo menos que se llegue a un compromiso claro y que esos compromisos se cumplan. Aquí ya hubo un compromiso en esta comisión. Bien recordó la fecha la asambleísta Mónica Alemán, 29 de mayo, hace más de un mes, y ese compromiso no se ha cumplido. Entonces, ahí no hay ni siquiera cómo confiar. Hay una moción presentada por la asambleísta Mónica Alemán. Yo quisiera ahí también plantear desde ya no solo el respaldo a la movilización de los alcaldes para exigir el pago puntual, sino también que desde esta comisión se presente una acción judicial para exigir el pago en general, el cumplimiento de la Constitución y la ley en las asignaciones a los gobiernos locales, que ahí podríamos evaluar el tiempo para hacer aquello, puede o no ser después del 15, viendo el resultado de la movilización, pero yo creo que eso podría quedar abierto, pero que quede como una resolución de esta comisión, si la ponente está de acuerdo. Sí, presidente, estoy completamente de acuerdo. Como yo le dije, esta comisión de gobiernos autónomos descentralizados, compañeros, yo sí, la verdad, saludo que en estas decisiones nos hemos unido y hemos estado respaldando a los gobiernos autónomos descentralizados. No puede ser menor el tema que en este momento les aqueja. Están asumiendo la crisis de toda esta pandemia y sin recursos, pues realmente es totalmente imposible. Debemos nosotros respaldar y espero poder también se sumen todos los compañeros asambleístas. De acuerdo, presidente, con la respuesta. Gracias, asambleísta Alemán, por acoger la sugerencia. Hay una moción presentada. Vamos entonces a registrar votación, por favor, señora secretaria. Sí, señor presidente, procedo a tomar votación de la moción presentada por la asambleísta Mónica Alemán. Asambleísta Mónica Alemán.
ponente. Si me ayudan activando los micrófonos, por favor. A favor. Por favor, asambleísta Vilma Andrade. A favor. A favor. Asambleísta Raúl Auquilla. A favor. A favor. Asambleísta Javier Cadena. Asambleísta Javier Cadena no se encuentra presente. Asambleísta Diego García. A favor. A favor. Asambleísta Washington Paredes. Asambleísta Washington Paredes no se encuentra presente. Asambleísta Byron Zuquilanda. Tengo que decir a favor, aunque no oí la moción, pero voy a ser solidario con los AMS. Asambleísta a favor. Asambleísta Andrea Yaguana. Asambleísta Andrea Yaguana. No se encuentra presente la asambleísta Andrea Yaguana. Asambleísta Magda Zambrano. No se encuentra presente la asambleísta Magda Zambrano. Asambleísta Héctor Yepes. A favor. A favor. Con 6 votos a favor se aprueba la moción presentada por la asambleísta Mónica Alemán. Muchas gracias a todos los asambleístas, a todas las autoridades. Nuevamente se ratifica el compromiso de esta comisión por encima de cualquier ideología o tendencia política, estar del lado de las ciudades, de las provincias y de las parroquias de nuestro país. Y como lo dije, el día lunes vamos a convocar a las autoridades que han sido solicitadas. Muy buenas tardes con todos y bendiciones en su familia. Asambleísta, me parece que la asambleísta Mónica Alemán quería intervenir. Perdón. Gracias, presidente. No, disculpe, presidente, pero es por un tema que quería también, que es fuera de la convocatoria, pero creo que es importante para que se pueda considerar en la comisión. Hace un momento, en la presentación del proyecto del asambleísta Berman, pues se mencionó precisamente lo que sucedía en los infocentros también, y que parecería que ya dejamos ahí pendiente, como cuando nos envió el tuit el señor Michelena diciendo que nos iban a cerrar. Presidente, yo sí quiero, por favor, solicitarle nuevamente que se pueda convocar a 3 actores en relación al tema del proyecto Infocentros de esta comisión, porque el próximo 15 de agosto culmina el convenio de los infocentros y ya están enviando comunicados a los gobiernos parroquiales para que les digan si van a asumir o no el tema de los infocentros. Pero ya, aquí yo por eso le pido, presidente, no, este proyecto no se puede cerrar, atiende a las zonas rurales del país y nosotros creo que también es importante que podamos nuevamente tener acá a los actores. Yo solicito la presencia del señor Michelena, de la señora Marta Moncayo de CNT y también del señor Adrián Ibarra, quien es el vocero de los infocentros. A su vez también creo importante poder escuchar a la presidenta de Congope y si se puede también traer otras voces de los gobiernos parroquiales. Presidente, este tema y compañeros, este tema realmente a mí y creo que a muchos nos llama la atención de que se pretenda colocar antenas Wi-Fi y todos sabemos que en la ruralidad no todos tienen un aparato inteligente para poder acceder a una antena Wi-Fi. Precisamente quienes no tienen computador, quienes no tienen teléfono inteligente, quienes incluso también no tienen quien les ayude a hacer sus tareas, acuden a los infocentros. Todos esos servicios se estarían perdiendo al querer pretender colocar antenas Wi-Fi a su pretexto de que va a haber mayor conectividad. Y por el contrario, nosotros creo que debemos impulsar que se fortalezcan esos infocentros y no que se cierren. Ese es mi pedido y perdón, colegas asambleístas, por traerlo acá a la mesa, pero yo solicito que podamos traer eso lo más urgente, porque como le digo, el 15 de agosto estaría finalizando el convenio y nosotros debemos actuar oportunamente. Eso, presidente, gracias.
Perfecto, vamos a incluirlo también en la agenda de la comisión, sin duda un tema que ya lo resolvimos y tenemos que verificar que se cumpla lo que la comisión ha resuelto y lo que también se comprometieron las autoridades. Así que totalmente de acuerdo. Con eso clausuramos la sesión. Muy buenas tardes con todos. Y gracias por acompañarnos. Se clausura la sesión siendo las 13 horas con 5 minutos.